Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. ¿Sí? Seguimos trabajando y preparándonos para la entrevista laboral, ¿sí? Para la entrevista de trabajo, para poder dar una buena entrevista y antes que eso tener todos los pasos cumplidos, ¿sí? Decimos que en los encuentros anteriores estuvimos repasando y viendo en detalle cómo hacer un buen currículum laboral, ¿sí? Cómo hacer un buen currículum que esté completo, ¿sí? Más allá del diseño, del estilo, ¿sí? Del toque personal que puedas darle, hay ciertos parámetros que no pueden faltar, ¿sí? Hay ciertas reglas que deben cumplirse, ¿sí? ¿Recordás las partes, cómo está dividido el currículum? ¿Sí? Estuvimos viendo primeramente datos personales, ¿sí? Los datos de contacto arriba de todo con el nombre, luego los datos personales. Luego tenemos los datos académicos o estudios y luego la experiencia laboral, ¿sí? A eso le podemos agregar al final datos o información complementaria, ¿sí? Esto es optativo, esto es opcional o por si consideran que hay algo que deban contar, ¿sí? En datos complementarios, ya sea disponibilidad horaria, ya sea que se exija indicar remuneración pretendida, bueno, todo eso depende a qué se estén postulando y qué condiciones le hayan planteado en el anuncio. Van a ver si lo necesitan o no. ¿Estamos bien? Decimos el estilo, el formato, luego se lo pueden dar ustedes. Pero no debe faltar nada de lo que les planteé, ¿no es cierto?, en ese primer encuentro, ¿sí? En ese encuentro donde les hablé de cómo armar el currículum vitae. Bien. Luego les hablé y estuvimos trabajando sobre la carta de presentación. Estamos de acuerdo en la importancia que tiene la carta de presentación para poder generar una entrevista, ¿sí? Para poder generar una instancia de diálogo y de comunicación personal con el entrevistador, ¿sí? No todo el mundo la utiliza, es una gran verdad, ¿sí? No todo el mundo la utiliza, pero créanme que el que la utiliza y la ha redactado bien, la ha preparado bien, tiene un impacto mayor, ¿sí? Tiene un alcance muchísimo más efectivo que quien no la haya preparado, ¿sí? Bien, decimos que hoy en día la mayoría de los currículums se envían por mail, está bien, por redes sociales, por plataformas. Entonces decimos que no vamos a enviar un mail con el cuerpo del asunto vacío, sino vamos a enviar adjuntándole solamente el CV. No, eso no estaría bien. Vamos a ir agregándole esta carta de presentación que les presenté en el encuentro anterior, ¿sí? De esa manera vamos a lograr, escucha bien, captar la atención del entrevistador, ¿sí? Sintetizando lo más importante, ¿te acordás? En 4 puntos lo hemos dividido. Sintetizando lo más importante y captar la atención del entrevistador, ¿sí? ¿Para qué? Para ir pasando las etapas, ¿sí? El primer filtro es que reciban nuestro currículum, ¿sí? Que lo preaprueben, ¿sí? Que esté preseleccionado nuestro currículum, es el primer filtro. Y la carta nos va a ayudar a pasar ese filtro si la tenemos bien redactada. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Bien. Una vez que pasamos ese filtro con el CV, con la carta, vamos a ir ahora al tema que te voy a hablar en este encuentro, ¿sí? Vamos a ir derecho a la entrevista de trabajo. Nos van a convocar, ¿sí? Para una entrevista de trabajo donde voy a tener que expresarme y sacar todas mis habilidades comunicativas, expresivas y actitudinales, ¿sí? Ya ahí no juega tanto el contenido en sí, sino cómo lo expliquemos y cómo lo expresemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La preparación para la entrevista personal se va a basar básicamente en 4 categorías de preguntas, ¿sí? Que vamos a ver una mitad en este encuentro, ¿sí? Una primera mitad y una mitad en el siguiente encuentro. 4 categorías de preguntas. Decimos que son preguntas sobre la personalidad, ¿sí? Preguntas sobre la formación, ¿sí? Los estudios. Preguntas sobre experiencias laborales, ¿sí? O experiencia laboral, trabajos anteriores. Y por último, preguntas sobre el empleo concreto que se está solicitando, ¿sí? Preguntas sobre el empleo que estás buscando en ese momento. Bien. Esas son las 4 grandes categorías de preguntas que vas a tener que prepararte para estar bien a la altura de la entrevista, ¿sí? Para estar bien a la altura de estar preparado y poder responder apropiadamente y rápidamente. Vamos a verlas.
Bien, primero decíamos preguntas sobre la personalidad. Te voy a contar sobre un listado de preguntas claves que siempre alguna de estas preguntas te va a tocar en la entrevista, ¿sí? Son preguntas clásicas que siempre se hacen en la entrevista. De una u otra manera, presentadas como te las voy a leer ahora, o al revés, o quizá presentadas con otra redacción, pero el sentido siempre es el mismo, ¿está bien? Perfecto, vamos a avanzar entonces. Primera pregunta clave que te van a poder realizar es una pregunta abierta, ¿sí? Es una pregunta para poder escuchar al postulante que se exprese, cómo se expresa, ¿sí? Y de alguna manera cómo presenta sus inquietudes o lo que desea aprender o desarrollar. La pregunta es, o mejor dicho, el enunciado, háblame de ti mismo, ¿sí? Háblame de vos mismo. Así es la pregunta, diciéndolo en palabras sencillas, háblame sobre vos. Esa es una pregunta abierta, ¿sí? Que te van a poder hacer. Háblame sobre vos significa, bueno, lo que quieras contar. ¿Y qué le contamos? ¿Qué le contamos al entrevistador? ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar cuando me preguntan, háblame de vos? Bien, ¿qué le dirías? Esto es algo para que vayas pensando y reflexionando, ¿sí? Yo te voy contando cada una de las preguntas y la idea es que vos las vayas anotando, las vayas tomando en cuenta y vayas reflexionando de qué responderías. Porque decimos que si bien hay algo que no podemos hacer en una entrevista de trabajo, definitivamente no podemos hacer es, ¿qué sería? Una es dejar de responder, ¿ok? Es algo que no estaría bien. Y la otra es tomarnos todo el tiempo del mundo para responder. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas que no estaría bien que hagamos, ¿sí? Tomarnos todo el tiempo para responder. A ver, aguardame un cachito que ya te... O decir, no, esa no la sé, ¿sí? Bien, entonces vamos para adelante con una preparación previa. Entonces, esta guía de preguntas que yo te estoy compartiendo te van a servir realmente para que encares la entrevista con actitud, con determinación, con confianza, con seguridad y con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento propio de vos mismo, ¿sí? Bien, háblame de ti, vamos a contarle un poquito de nosotros. Ni mucho ni poco, ¿sí? Hay que saber leer entre líneas y poder interpretar al entrevistador hasta qué punto quiere saber, ¿sí? ¿Qué le puedo contar? ¿Sí? ¿Qué es lo que suelo hacer? ¿Sí? ¿Cómo está compuesto mi núcleo familiar? ¿Sí? ¿A qué es lo que me estoy dedicando hoy en día? ¿Sí? ¿Qué es lo que suelo hacer? ¿Sí? ¿Cómo me considero? ¿Sí? Brevemente, ¿sí? Con poquitas palabras, puedo comenzar una pequeña introducción. ¿Está bien? Eso es una pregunta abierta. Lo que queramos contar, concreto y sencillo. Vamos a ir viendo si el entrevistador quiere saber más, saber leer el lenguaje corporal, si nos solicita que le sigamos contando o si lo detenemos ahí con una breve presentación. Bien. Segunda pregunta clave, ¿sí? ¿Qué pueden hacerte? Contame alguna anécdota personal, ¿sí? De tu vida que resolviste con éxito, ¿sí? Alguna situación problemática o algo que te puede haber tocado vivir, pero que lo hayas resuelto con éxito, ¿sí? Bien, acá que vamos a contar, ¿esto para qué son estas preguntas, ¿sí? Son para conocer un poquito más sobre nuestra personalidad. ¿Está bien? Para conocer un poquito más sobre nuestra actitud, para conocer un poquito más sobre precisamente qué tanto nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? No se trata de una cuestión básica de qué diploma o qué título tenemos, sino más bien también apuntar a la persona, ¿sí? Cómo nos conocemos y cómo nos consideramos. Entonces, pensar en alguna anécdota, algo sencillo, ¿sí? Tampoco que sea tan complejo. Algo sencillo, pero que de alguna manera nos permita expresarnos, ¿sí? De cómo resolvimos una determinada situación, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué gana la empresa si te contrata a vos en lugar de otro candidato? ¿Sí? ¿Qué elemento diferencial tenés para aportar? ¿Qué te parece? ¿Qué responderías ante esta pregunta, ¿sí? Bueno, aquí con la mayor actitud, con la mayor automotivación y autoconfianza, tenemos que destacar nuestras principales cualidades. ¿Está bien? Tenemos que destacar nuestras cualidades más importantes, nuestras fortalezas, ¿sí? Nuestras competencias y habilidades que consideramos que tenemos para aportar a la empresa, ¿sí? Vamos a ver luego también cuando hablemos de competencias y habilidades, ¿sí? Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, motivación.
escucha, resolución de problemas. ¿Qué competencias consideramos que tenemos? Bien, siguiente pregunta clave que te pueden hacer es, si fueses vos, ¿no es cierto?, el encargado o la encargada de realizar esta selección y yo fuese el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Sí? O sea, te dan vuelta la pregunta, como quien dice, vos te ponen en el lugar del entrevistador y el entrevistador en el lugar de candidato. Y te preguntan, ¿qué buscarías en mí, ¿sí?, como candidato? ¿Qué le vamos a decir? ¿Sí? Dependiendo del tipo de puesto al que nos estemos refiriendo, vamos a destacar siempre el compromiso, la responsabilidad, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo, la motivación y la iniciativa. Son algunas de las habilidades que podés destacar diciéndole que sería bueno que tenga esas aptitudes, ¿sí? Eso es algo que siempre son bien valoradas en todos los trabajos. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos un poquito más entonces. ¿Te gusta trabajar con gente o preferís trabajar solo o sola? ¿Cómo sería en este caso? ¿Sí? ¿Cómo te sentís más cómodo, más cómoda? ¿Trabajando en equipo con otras personas o trabajando de manera más solitaria? ¿Sí? Esto es algo muy personal, depende del tipo de trabajo que vos estés buscando. ¿Está bien? Bien, seguimos. ¿Te considerás como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? Esta pregunta habla del autoconocimiento, ¿sí? ¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? Esto también, explicarlo con nuestras palabras, cómo nos consideramos, ¿sí? Cómo queremos que los demás nos ven, cómo nos gustaría ser, ¿sí? Y por qué motivo, ¿sí? Eso también es muy personal, cada uno lo va a poder ir expresando en la entrevista, ¿sí? Cómo nos consideramos. Bien, la siguiente pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál fue la decisión más importante que adoptaste en el pasado? ¿Sí? ¿Qué últimas decisiones importantes has tomado? No sé, haber terminado los estudios, me fui a vivir solo, o conseguí mi primer trabajo, o me mudé, o tuve un viaje. O sea, cualquier decisión importante que vos consideres que hayas tomado en el pasado, ¿no es cierto? Bien. Siguiente pregunta, te las voy contando una por una para que las vayas pensando, ¿sí? La idea es que las vayas escribiendo, las vayas pensando, para que cuando te toque la entrevista, decimos, no te agarre desprevenido o no te agarre de imprevisto, ¿sí? Que no te agarre como si fuera un balde de agua fría, como quien dice. Entonces, de esta manera, al prepararte, vas a tener muchísimas más oportunidades y posibilidades. ¿Está bien? Esto es clave. Desde mi lugar como entrevistador, te cuento que he entrevistado a muchísimos jóvenes, ¿sí? Muchísimas personas, y enseguida uno puede darse cuenta cuando alguien se preparó para venir a la entrevista o, como quien dice, cayó como un paracaidista, ¿sí? Esto sería no preparar absolutamente nada. Hay que estar preparados. No solamente preparados significa saber el currículum, ¿sí? Tener bien claro qué es lo que dice mi currículum, sino preparado con este tipo de preguntas que te estoy compartiendo, ¿sí? Preparados para que muchas de estas preguntas que quizá nunca te hiciste o nunca te hicieron, las puedas pensar y reflexionar ahora, ¿sí? De esta manera no te van a resultar tan imprevistas cuando te la hagan en la entrevista, ¿está bien? Entonces, preparémonos, tomemos nota, pensemos y reflexionemos sobre cada una de ellas para responder de una forma más, quizá con mayor iniciativa, más rápida y más oportuna cuando llegue el momento de la verdad, ¿sí? Cuando llegue la entrevista laboral. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos un par más, te comparto algunas más sobre la primera categoría, que ¿cuál era? Preguntas sobre la personalidad, ¿sí? Esa es la primera categoría. Seguimos un poquito más. Decíamos, ¿cuál fue la decisión más importante que adoptaste en el pasado? La siguiente, defínete a ti mismo con 5 adjetivos calificativos, ¿sí? ¿Cómo te definirías a vos mismo? ¿Sí? ¿Cómo te definirías? ¿Qué dirías sobre vos? ¿Sí? Esto es para que lo pienses, lo puedas escribir en un papel, para que no nos lleve mucho tiempo pensarlo ahí en el momento, sino que ya tengas una idea de qué es lo que responderías, qué conviene también estratégicamente, decimos, responder, ¿está bien? Siempre con sinceridad, siempre con honestidad, pero siempre buscando la respuesta más apropiada, ¿sí? Más óptima que conviene decir, ¿sí? Que esté acorde y relacionada con el trabajo que estamos buscando. ¿Me explico? Si sabemos que es un trabajo precisamente para trabajar en equipo o con mucha gente, obviamente que vamos a apuntar
a lo que tenga que ver con relacionarnos con los demás, ¿sí? Con la comunicación, con la integración. ¿Me explico? Bien, seguimos un poquito más. ¿Qué has aprendido de tus errores? Pregunta abierta, amplia, para la reflexión, ¿sí? ¿Qué has aprendido de tus errores? Significa, bueno, ¿qué consideras que de alguna manera te ha sumado o te ha agregado valor de tus errores? ¿Sí? ¿Cómo los tomás? Si sos de aprender de tus errores, si sos de incorporar con una crítica constructiva, ¿sí? Cuando hay algo que mejorar, lo vas a poder expresar en la entrevista, ¿sí? Siguiente pregunta clave que te van a poder realizar seguramente en tu próxima entrevista o en tu primera entrevista, si es que todavía no has tenido ninguna. ¿Acabas lo que empiezas? Bien, ¿finalizás lo que empezás? Cada actividad, cada acción que comenzás, ¿sos de finalizar o comenzamos algo por acá, lo dejamos a mitad, seguimos algo por allá? Bien, esa actitud le va a interesar al entrevistador también, ¿sí? Ser una persona que tenemos el compromiso y la responsabilidad de finalizar lo que empezamos, ¿sí? Eso es importante. Siguiente pregunta. Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración, ¿sí? las mismas condiciones económicas y sociales, ¿qué te gustaría realmente hacer? ¿Sí? Esto es como para conocer un poquito con qué soñaste siempre, con qué tipo de trabajo soñaste siempre, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo realmente te causarían gratitud, ¿sí? Te harían sentir bien? Es como para reflexionar, ¿sí? Esta pregunta. Si siempre desde chicos soñamos con ser tal o cual cosa, ¿sí? Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Está bien? Siguiente pregunta. Describe tu escala de valores, ¿sí? Esto es muy personal, esto es muy propio. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Está bien? ¿Cuáles son tus valores más profundos? Decimos, no sé, puede ser el trabajo, la familia, ¿sí? Los amigos, la responsabilidad. O sea, ¿cuáles son los valores más profundos que consideras que tenés, ¿sí? Para poder expresar en la entrevista. Siguiente pregunta, ¿sí? Que habla también sobre nosotros. ¿Qué personas te sacan de quicio? Esta es una pregunta estratégica que puede venir con trampita, como quien dice, ¿sí? ¿Qué queremos decir? ¿Qué podemos decir? ¿De qué manera lo queremos decir? ¿Sí? ¿Qué personas nos sacan de quicio? Ahí vamos a decir con sinceridad, ¿no es cierto? Pero siempre con un sentido muy finito de ubicación y de percepción, ¿sí? Estamos siendo entrevistados, de alguna manera nunca tenemos que perder de vista que estamos siendo evaluados, ¿está claro? Entonces, ¿qué personas nos sacan de quicio? Ahí vamos a decir de alguna manera, bueno, qué tipo de actitudes o qué cosas nos podrían molestar, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta clave, ¿sí? ¿Dormís bien? ¿Sí? La pregunta es, ¿duermes bien? Y vos me podés decir, pero ¿para qué me preguntan eso? ¿Para qué me preguntan si duermo bien? Bueno, eso tiene mucho que ver. Decimos que depende del tipo de trabajo, ¿sí? Al cual nos estemos postulando. Dormir bien es fundamental, ¿sí? Así como alimentarse bien, ¿sí? Descansar bien. Es fundamental porque imagínense si trabajamos con máquinas, herramientas, equipos, ¿sí? Que pueden generar cierto riesgo, ¿sí? Equipos cortantes o herramientas que pueden ser peligrosas. Es importantísimo estar bien descansado. Está bien por seguridad, ¿sí? Es muy importante descansar bien. Así como también si el trabajo fuese de oficina o administrativo o de atención al cliente. Dormir bien significa que quizá en el rostro tengamos un rostro descansado, un rostro atento, ¿sí? Podamos estar más atentos y con mayor reacción cuando nos piden algo, ¿sí? Cuando tengamos que comunicarnos con el cliente. Por eso es muy importante dormir bien, tener una jornada ordenada en este sentido, ¿sí? Para el descanso. ¿Estamos bien? ¿Me seguís? Perfecto. Siguiente pregunta clave que te quiero compartir. Fíjate, ¿cómo reaccionás habitualmente ante la jerarquía? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo reaccionamos habitualmente ante la jerarquía? ¿Qué es la jerarquía? La escala jerárquica son las posiciones de responsabilidad, de autoridad. ¿Sí? En una organización, el encargado, el jefe, ¿sí? El supervisor, el gerente de línea, el gerente general, esa es la jerarquía, ¿sí? Los jefes, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo reaccionás? ¿Cómo te comunicás? ¿Cómo reaccionás habitualmente ante la jerarquía?
¿Qué dirías? ¿Te entendés? ¿Sos de rápidamente captar las órdenes? ¿Sos una persona comunicativa? ¿Sos una persona que sabe aceptar y acatar una indicación o una orden? Bueno, esa es una pregunta que te van a poder hacer en la entrevista, ¿sí? Para ver cómo también la respondemos. Siguiente pregunta clave, ya nos quedan dos y vamos finalizando la primera categoría, que es sobre la personalidad, decíamos. ¿Estamos bien? ¿Cómo te insertás en un equipo de trabajo? ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Cómo te insertás? ¿Cómo te integrás a un equipo de trabajo? ¿Qué dirías? ¿Sos de integrarte relativamente fácil y rápido a un equipo o no? ¿Sí? Decimos que mayormente las empresas buscan trabajar en equipo, ¿sí? Buscan trabajar de una manera integrada, en equipo, en grupo. ¿Está bien? Entonces te van a poder preguntar cómo te insertás al equipo de trabajo, así cómo te integrás, sos sociable, sos comunicativo, sos una persona flexible que sabe sobrellevar las situaciones para poder entenderse con los demás, ¿sí? Esa es una pregunta clave también. Y por último, esta pregunta también con trampita, por así decirlo, muy perspicaz, que nos dice, ¿qué impresión crees que he sacado de vos tras esta entrevista? ¿Qué tal? ¿Qué dirías? ¿Qué impresión crees que me llevo de vos luego de esta entrevista? Así de sencilla la pregunta. ¿Qué le dirías al entrevistador? ¿Qué le responderías? Obviamente, siempre con actitud, siempre con confianza y siempre con determinación, ¿sí? Con una mirada fija, con una mirada atenta, de alguna manera transmitiendo confianza. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Transmitir confianza y automotivación. ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? ¿Sí? ¿Qué le dirías? Creo que se ha llevado una muy buena impresión, ¿no es cierto? Creo que se ha llevado una impresión acorde a una persona responsable, a una persona comprometida, a una persona con ganas de trabajar, ¿sí? Tenemos que mencionar que tenemos ganas de trabajar, como así también ganas de aprender. Y está bien, creo que es muy importante demostrar una actitud humilde, sincera, pero con determinación. ¿Estás de acuerdo hasta acá? Fíjate que ahí vimos las preguntas más importantes sobre la persona, ¿sí? Sobre la personalidad, que es la primera categoría que te menciono. ¿Estás de acuerdo? Seguramente tomaste nota, seguramente vas a ir pensándolas y preparándote para cuando venga esa entrevista, ¿sí? Poder responder algunas de estas preguntas que vas a ver que algunas te las van a poder hacer textualmente, como te las acabo de mencionar, y otras muy probablemente estén un poquito disfrazadas o un poquito cambiadas en el orden. Pero créeme que la esencia o el espíritu de la pregunta siempre apunta a lo mismo, ¿sí? A conocer un poquito más a la persona, a conocer un poquito más la parte actitudinal, motivacional, ¿sí? Y comunicativa. Por eso muchas preguntas quizá parecían no tener demasiado sentido, pero la idea es que puedas expresarte, que puedas comunicarte, ¿no es cierto? Que hoy en día es tan importante, ¿sí? Ser comunicativos, ser expresivos, ir ganando vocabulario, ¿sí? Ir ganando modulación, ¿sí? Ir ganando de alguna manera una mayor variedad de vocabulario para expresarnos cada vez más y mejor. ¿Estamos bien? Perfecto. Pasemos ahora rápidamente a esta segunda categoría de preguntas. ¿Cuál era? ¿Te acordás? La segunda categoría sobre la formación. Exactamente. Bien. Primera categoría que vimos sobre la personalidad. Segunda categoría sobre la formación, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora. Luego tenemos la tercera categoría. Dijimos que es sobre la experiencia laboral, ¿sí? Sobre trabajos anteriores. Y la cuarta categoría sobre el empleo concreto que se está solicitando, ¿sí? Sobre el empleo por el cual nos están entrevistando. 4 categorías clave. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me vas siguiendo? ¿Voy siendo claro en este análisis y reflexión que estamos haciendo juntos? Es importantísimo, créeme que se va a notar la diferencia entre una persona que se preparó para la entrevista y una persona que cae como un paracaidista a la entrevista, ¿sí? Si te interesa el puesto, si te interesa ese trabajo, si te interesa ganar esa oportunidad laboral, prepárate de esta forma y vas a poder hacer la diferencia. ¿Está bien? Créeme que es así, ¿sí? He visto muchos jóvenes
con mucha formación, quizá con muchos estudios, con mucha formación, pero quizá le falta desarrollar la parte motivacional, la parte actitudinal, la parte de humildad y sencillez también, ¿por qué no? ¿Sí? Con humildad siempre, la humildad de los sabios, ¿sí? La humildad de los grandes, mientras más sabemos, más humildes tenemos que ser, ¿está bien? Entonces, esa es la clave de la cuestión. He visto gente, te decía, con quizá no muchos estudios, no mucha formación, pero realmente con una actitud de aprendizaje, con una actitud de motivación y con una gana de aprender y de ponerse a disposición y de crecer, ¿no es cierto? Que eso lo hace muchísimo más valorable, ¿sí? Bien, vamos ahora de lleno a la segunda categoría que nos habla sobre la formación académica. Vamos a ver algunas preguntas claves, ¿sí? Bueno, ¿por qué estudiaste lo que decidiste estudiar? ¿Sí? ¿Por qué hiciste el curso de administración o de recursos humanos o el curso de... O sea, ¿por qué hiciste la carrera o el curso o el estudio? O sea, lo que sea que estés estudiando ahora o hayas estudiado, ¿por qué lo elegiste? ¿Sí? Esa es la pregunta. Mirando el currículum, el entrevistador te va a preguntar, ¿por qué estudiaste tal cosa? Vas a tener que explicar con tus palabras, ¿sí? ¿Qué fue lo que te motivó, ¿no es cierto?, a estudiar tal o cual cosa, ¿sí? O por qué, en el caso que todavía no hayas empezado a estudiar, ¿por qué elegirías tal o cual estudio? ¿Está bien? Bien, ¿qué otros estudios te atraían? ¿Sí? Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué otros estudios, cómo decidiste estudiar y qué otros estudios te llaman la atención o te atraen? ¿Sí? ¿Qué otras áreas te interesaría aprender? ¿Sí? Esta es la segunda pregunta. Ahí le vamos a contar qué otros cursos, carreras, talleres o áreas nos gustaría aprender y por qué, ¿sí? Explicando con nuestras palabras qué es lo que nos motiva de esas otras áreas, ¿sí? De esos otros cursos o de esas otras carreras. ¿Estamos bien hasta acá? Seguimos hablando del autoconocimiento, ¿sí? Seguimos hablando de expresarnos y transmitir motivación al entrevistador, ¿sí? Transmitir nuestra propia motivación para que vea por qué elegimos tal o cual cosa. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien, seguimos un poquito adelante con estas preguntas. ¿Quién influyó más a la hora de elegir tu carrera o estudio? ¿Sí? ¿Quién influyó más? Significa si algún familiar, algún amigo o nuestra pareja. O sea, ¿quién influyó más para ayudarnos a elegir ese estudio, esa carrera o ese curso? O si directamente nosotros mismos lo elegimos sin ningún tipo de influencia. ¿Sí? Esa también es una pregunta que nos pueden llegar a realizar. ¿Está bien? Siguiente pregunta de autoconocimiento que puede venir con trampita también. A ver, ¿qué asignatura o qué materia sería, no? ¿Qué materia te gustaba más y cuáles te gustaban menos, ¿sí? Dentro de los estudios, ¿sí? Dentro de los últimos estudios que hayas hecho, ¿no es cierto? Si estás haciendo o hiciste la secundaria o si la estás finalizando. Por ejemplo, ¿qué materias te agradaban más y qué materias menos? Esto también te lo pueden preguntar en una entrevista para saber un poco las preferencias y los gustos en este sentido, ¿sí? Bien, seguimos con la otra pregunta. ¿En qué medida, fíjate esta pregunta también, en qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a la facilidad o a la inteligencia que uno cree que tiene, ¿sí? ¿Esto a qué apunta? Decimos que en algunas materias nos sale con más facilidad, ¿sí? Nos resulta más ágil y más dinámico resolver determinado problema. Algunos tienen facilidad para matemáticas, otros tienen facilidad para ciencia, otros para literatura, otros para otras áreas, ¿sí? ¿Y en qué medida entonces decimos tus calificaciones dependen más porque tenés facilidad para esa área o esa materia? ¿O dependen más bien por tu esfuerzo y dedicación? ¿Sí? Dependen más bien porque quizás no te son tan fáciles, pero sos de sentarte y esforzarte y leer y analizar y trabajar hasta que te salga, ¿sí? ¿En qué medida corresponde a una u otra cosa? Eso también te lo pueden preguntar. Siguiente pregunta clave, ¿sí? Que vamos a hacer, que dice lo siguiente. ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudio, ¿sí?, de tu colegio, por ejemplo? ¿Qué cambios habrías implementado? Esta es una pregunta para conocer más en profundidad
si pudiste ir desarrollando ese espíritu crítico, esa mirada crítica para poder mejorar, ¿sí? ¿Qué cambios hubiese implementado en el colegio, en el instituto, ¿sí? Donde sea que hayas estudiado, lo último que hayas estudiado, ¿qué cambios hubieses implementado para mejorar de alguna manera, la calidad o la cantidad o la forma, ¿sí? Dentro del plan de estudio? Esto es para reflexionar. ¿Está bien? Perfecto. Siguiente pregunta clave que te pueden realizar. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante, ¿sí? Durante tu vida de estudiante, ¿sí? Mientras que estabas realizando el curso, la carrera o el estudio o el colegio secundario, ¿cuál fue tu experiencia más gratificante, ¿sí? Más gratificante nos referimos a qué fue lo que te ha causado más, de alguna manera, más alegría o más satisfacción, ¿sí? Ya sea, puede ser tu grupo de amigos, puede ser tu vínculo y tu comunicación, ¿sí? Puede ser las notas, puede ser lo que quieras que vos quieras destacar, ¿sí? Esta es una pregunta también para la autorreflexión y el autoconocimiento. Bien, seguimos un poquito más y ya vamos a finalizar esta segunda etapa, ¿sí? Que es sobre formación académica, ¿sí? Por otro lado tenemos, ¿pensás seguir ampliando tus estudios de alguna manera? Esta es una pregunta en proyección. A ver, ¿cómo te ves en proyección? ¿Sí? ¿Pensás seguir estudiando, seguir ampliando, seguir capacitándote? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías sobre este tema? ¿Sí? De alguna manera, estamos de acuerdo si decimos que las personas buscan seguir formándose, seguir desarrollándose personal y profesionalmente. Entonces, de esta manera, eso sería ideal para poder transmitir en una entrevista, que queremos seguir creciendo y desarrollándonos. ¿Estás de acuerdo? Bien, ese es un consejo también. Por otro lado, pasemos a otra interesante pregunta, ¿sí? Si volvieras a empezar a estudiar, ¿sí? Si volvieras a empezar el colegio secundario, por ejemplo, o si volvieras a empezar a hacer el curso que hiciste o que estás haciendo, ¿qué harías de un modo diferente? ¿Sí? ¿Qué harías de una manera diferente? Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué cambiarías? ¿Sí? Esto también nos habla de nosotros mismos, ¿sí? Del autoconocimiento y de la crítica constructiva. ¿Qué mejoraríamos de nosotros mismos si tuviésemos una nueva oportunidad de volver a empezar? ¿Qué dirías? ¿Qué te parece en ese sentido? Podemos decir que, no sé, quizá si fuese el colegio secundario, si volviéramos a empezar, quizá hacer más preguntas en clase, ¿no es cierto? Obviamente prestar más atención, tomar nota de todo, ¿sí? Hacer quizá algo que no hayamos hecho, poder hacerlo nuevamente de una manera mejor todavía, estudiar más, preparar las clases a tiempo, bueno, todo lo que querramos y consideremos que es importante hacer, ¿sí? Quizá lo haríamos en una segunda oportunidad, ¿sí? Bien, siguiente pregunta, en tu formación complementaria, ¿sí? ¿A qué charlas o capacitaciones o seminarios o talleres has podido realizar? ¿Sí? ¿Y qué te motivó a realizarlos? ¿Fuiste a alguna charla o alguna conferencia o algún seminario? ¿Sí? ¿Alguna charla de una sola jornada o alguna feria, ¿sí? De educación? A cualquier tipo de jornada que tenga que ver con educación y capacitación, si tuviste oportunidad de hacerlo, ¿sí? De ir de alguna manera, ¿sí? Esta es otra pregunta importante. Y por último, si tuviste algún puesto representativo durante tu etapa de estudiante. Si esto es algún puesto representativo, significa si en el colegio o has tenido alguna mención especial o algún reconocimiento especial, ¿sí? Quizá en algunos colegios estaban abanderados, por otro lado en otros seleccionaban al mejor compañero, ¿sí? O seleccionaban también a la persona que tenga mejor promedio. Bueno, si tuviste alguna representación o te destacaste en algún momento dentro de tus estudios o del curso que hayas realizado. Bien, hasta acá como venimos, hemos finalizado esta segunda categoría sobre la formación. Fíjate, de las 4 categorías ya hemos visto las 2 primeras, ¿sí? Preguntas sobre la personalidad y preguntas sobre la formación académica, ¿sí? Y los estudios en general. ¿Qué te parece hasta acá? ¿Cómo venimos hasta acá?
pudiste tomar nota, pudiste ir incorporando, ¿sí? De alguna manera, qué responderías ante cada una de estas preguntas, preparándonos para la entrevista de trabajo, para superarla con éxito, ¿sí? Bien, espero haber sido claro con la explicación. Nos vemos en el siguiente encuentro para poder ver las otras dos categorías que nos estarían faltando, ¿sí? La que tiene que ver con experiencia de trabajo y sobre el empleo concreto que se está solicitando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro. Chau, chau.